y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre epidemiología. Esta rama de la ciencia que se encarga de describir y explicar la dinámica de las poblaciones. Pero lo vamos a hacer desde la óptica de la innovación. ¿Y qué mejor tema para este espacio que ya está próximo a cumplir un año de transmisiones? Y para hablar sobre este tema, que vaya que es relevante, especialmente después de haber vivido esta pandemia, está conmigo el doctor Gustavo Mora Aguilera. Él es doctor of Philosophy por la Universidad de Florida, con una maestría en ciencias en fitopatología por el Colegio de Postgraduados y una licenciatura como ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una impresionante trayectoria profesional de más de 30 años en el Colegio de Postgraduados, donde su área de investigación es la epidemiología y ecología en la agricultura. En el ámbito de sanidad vegetal, ha participado en proyectos regionales interdisciplinarios e interinstitucionales en aspectos epidemiológicos de cultivos de importancia socioeconómica. Creo que algo por lo cual también lo tenemos en este espacio es porque creó y coordina el laboratorio de riesgo epidemiológico fitosanitario, que lo concibió como un modelo de innovación en procesos epidemiológicos y generador de talentos formados sobre la base de la vinculación y de la investigación. En 2017, el doctor fue galardonado con el Premio Nacional de Sanidad Vegetal. Y bueno, además de eso es un muy buen conversador y yo creo que vamos a tener una excelente entrevista, un excelente conversatorio el día de hoy. Y bueno, doctor, bienvenido a este espacio y gracias por estar conmigo hoy. Katia, buenos días a todos. Katia, muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctor. Bueno, ya doctor. Dijiste todo, ya comentaste básicamente un resumen muy concreto de mi visión de la innovación aplicada a la epidemiología. Sí, porque antes que avancemos hacia platicar ya de estos, para aquellos que no tengan como muy claro qué es la epidemiología, ayúdenos con cuál es la definición que el doctor le da, sobre todo después de 30 años de estar metido en este tema de investigación. Sí, esa, la transición conceptual sobre el tema de la epidemiología va a la par con la experiencia profesional. Uno empieza usando las definiciones clásicas de los epidemiólogos y termina uno revisando, innovando el concepto. Para mí ahora el estudio, la epidemiología, como tú dijiste, tiene un elemento común, las poblaciones. Y, sin embargo, lo que estudiamos en las poblaciones son sus perturbaciones. Y allí entramos con diferencias en el enfoque clásico de la epidemiología. Las perturbaciones que rompen los equilibrios de las poblaciones pueden ser bióticas o abióticas o abióticas. En la epidemiología clásica se piensa en procesos infecciosos, pero en la etimología de la raíz no encontramos ninguna referencia a un proceso infeccioso. De hecho, cuando surgió la epidemiología, en la época que le debemos a los griegos prácticamente el pensamiento científico fundacional de todo, no había la etimología específica del proceso infeccioso. Entonces yo aplico la epidemiología en el estudio de poblaciones, perturbaciones que ocurren sobre las poblaciones por agentes o por factores bióticos o abióticos. Y eso nos rompe una camisa de fuerza. La epidemiología concebida clásicamente bajo la idea infecciosa es una camisa de fuerza que nos súper especializa. La epidemiología en realidad, si se centra sobre la población, es transversal a varias disciplinas. Es transversal. Así podemos nosotros trabajar con insectos, con malezas, con enfermedades y no tenemos ningún problema. Pero romper esa camisa de fuerza, ese paradigma tan reduccionista, un problema existencial profesional. No, y además, doctor, también a la hora que uno dice, pues es que está sujeto a muchos factores, pues usted está abriendo el abanico pues a todo, prácticamente, ¿no? O sea, ya
ya no se centra en solamente, me imagino, documentar cómo han cambiado las poblaciones, sino ahora ya estamos hablando de cambio climático. Ahora, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Yeah. Sí, porque lo que uno busca, partimos de una premisa. Las poblaciones tienen interacción con un conjunto de poblaciones y hacen concesiones biológicas en el tiempo. Partimos de la premisa de que hay un cierto equilibrio. Aún estoy hablando de los sistemas agrícolas. Entonces, el rompimiento de esas concesiones o de esos equilibrios nos causa un efecto que lo vemos en términos de pérdidas productivas. Para el productor lo que le interesa es una pérdida de producción, cualquiera que sea la causa, conferida por alteraciones que ocurren en las poblaciones. Nos interesa a los epidemiólogos restituir esas concesiones biológicas que además tienen procesos muy largos o evolutivos. Entonces, nosotros simplemente nos toca estudiar esas relaciones para restituir equilibrios. Desde ahí entonces también estamos hablando de un enfoque diferente de la epidemiología. La epidemiología clásica, además de atacar o atender procesos infecciosos, los intentaba resolver con procesos curativos o preventivos. En realidad, con el tiempo, el enfoque se fue dando sobre la curación y hoy lo estamos padeciendo en la salud humana. El énfasis en la curación y no en prevenir nos tiene en esta situación pandémica. Ese es un tema filosófico profundo que podríamos debatir, pero el tema es que la infecciosidad nos llevó a buscar curas y las curas no son sustentables. La prevención lo es. O sea, básicamente digamos que lo que no es sustentable es que yo voy a ir a rociar químicos a diestra y siniestra porque solo estoy en la cura, pero no estoy en el control. Y sobre todo lo que a mí me parece como más interesante de lo que ustedes hacen es que no están en en el enfoque clásico a lo mejor no estamos en poder hacer una visualización a largo plazo. O sea, no estamos como entendiendo y creando esos modelos que me parece como tan interesantes en lo que ustedes hacen. O sea, un cambio de un grado, cómo nos va a afectar en las poblaciones. Y esos son los modelos sumamente interesantes ahora con todo esto del Big Data que podemos tener, que antes pues no se tenían para crear modelos, ¿no? Entonces, creo que justo ahí es donde entra la innovación. A ver, cuéntenos un poquito. ¿Cómo es que ha entrado toda esta tecnología a mover, a cambiar lo que hace un epidemiólogo? Bueno, primero tendríamos que tener un punto de base sobre la idea de la innovación. Y mi acercamiento a la innovación ha sido pragmático. Y desde ahí pienso que está la esencia en mi visión de la innovación, que básicamente es resolver problemas. Una innovación obedece a un problema y su solución, si es una solución pertinente, creativa, efectiva, rentable, entonces estamos en la ruta de las innovaciones. Pero emerge de algo fundamental, la identificación de un problema. Muchas veces pensamos que la innovación implica transformación, que implica, nos quedamos con la idea de mejoras, pero estamos omitiendo que la esencia, en mi visión, es el problema mismo. Un problema es multidimensional. En consecuencia puede tener muchas soluciones. Pero nosotros buscamos, desde la innovación, la solución que es la más pertinente. Por ejemplo, ahorita que hablaste de cambio climático, una solución que sea sustentable, que pueda además ser resiliente, por ejemplo, ante cambios climáticos, que pueda ser auditable en el caso de la epidemiología. Hoy la auditabilidad la entendemos. El dato, la importancia del dato en la epidemiología global es fundamental. Entonces, tenemos una serie de elementos, de asunciones que uno establece para trabajar sobre la innovación. Pero yo quiero enfatizar que es el problema la esencia. Entre más comprendamos el problema, vamos a tener una mejor capacidad de hacer una solución creativa. Totalmente, totalmente. Porque finalmente yo creo que a veces nos hemos enfocado a entender no desde el usuario. ¿Y quién es el usuario? Pues el que tiene el problema, ¿no? O sea, el usuario puede ser el productor,
el usuario puede ser el funcionario público, y que ellos están viviendo un problema. O sea, el problema de controlar esas plagas o de que va a bajar su rendimiento, el problema al que se está enfrentando finalmente. Y que nosotros al final en la investigación tendríamos que entrarle por el problema y usar nuestra creatividad para llegar a innovar, ¿no? A dar soluciones, y que es, bueno, básicamente el principio del diseño enfocado en el usuario. Correcto. Y que uno no se imagina eso en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros somos los científicos que vamos a crear. Claro, pero aquí hay dos aseveraciones importantes que me parece necesario adicionar. Uno, identificar y conocer el problema implica, pero hay que enfatizarlo, implica conocimiento. No estoy hablando del conocimiento per se del problema, sino un conocimiento vasto y profundo sobre la problemática general que estamos trabajando. Por ejemplo, en mi caso, la epidemiología. Tenemos que tener un profundo conocimiento de la epidemiología, de sus principios, de sus leyes. Tenemos leyes en epidemiología, por ejemplo, aquí hablé del equilibrio, restitución, equilibrio. Tenemos que tener conocimiento. No podemos pensar en innovar si no tenemos una base de conocimiento profunda. Entonces, no es trivial. El conocimiento, y hablo de un conocimiento desde académico, un conocimiento también basado en lo fáctico, en la experiencia, una experiencia empírica, pero hay que tener un acervo de conocimiento. No es trivial, hay que tenerlo. Porque el conocimiento nos permite detonar procesos racionales de innovación. Yo considero que instantáneos, automáticos, cuando estamos sobre el problema en el campo, nos vienen un montón de posibilidades y no emergen de la nada, emergen de conocimiento previo y de experiencias. Entonces el conocimiento es fundamental. Y el otro elemento que quisiera acotar aquí, Katia, es el problema. El problema tiene varias vertientes. Está el problema desde la óptica del productor. Resolver el problema desde la óptica del productor, estaríamos posiblemente limitados en la solución. El productor tiene un conocimiento empírico específico de su problema, pero nosotros como científicos tenemos que ver las consecuencias de la solución. Por ejemplo, hablaste del control químico. Si el productor ve la solución en una dosis específica de un producto químico y piensa que entonces ya tiene la solución, el investigador sabe que esa es una solución transitoria, no es sustentable. Tendríamos que adicionar conocimiento, un conocimiento científico, para que esa innovación trascienda a la especificidad de la visión del problema empírico. Ahora, tenemos la visión del problema desde la perspectiva de, digamos, el sector empresarial o el sector oficial. Ellos ven el problema en una dimensión global, quisieran que las soluciones fueran muy rápidas, que tuvieran el menor impacto socioeconómico. A veces también quisieran que tuviera el menor impacto ambiental. A veces creo que enfatizamos más la solución socioeconómica que los impactos ambientales. Deben ser integrales en realidad. Y tenemos la visión del problema del investigador. Entonces tenemos tres elementos que tenemos que hacer que confluyan en esa innovación. Entonces la innovación debe tener una cierta presencia temporal en el proceso productivo en el que estamos hablando. Es decir, no es una solución momentánea. Tenemos que buscar soluciones que pervivan. Entonces, para eso, el filtro del investigador tiene que ser muy responsable. Quiero decir, no resolvemos el problema que nos pide. Es un problema que pasa por el filtro de la ciencia para buscar esa sustentabilidad y resiliencia. Esa es la responsabilidad del investigador. Entonces nosotros tenemos que ir adelante de la inmediatez del problema. Por eso es que el análisis debe ser profundo. El análisis y racionalización del problema realmente tiene que ser multidimensional y profundo. Si lo tenemos claro, las soluciones también van a ser, pues pienso que lógicas en cierta medida.
Bueno, finalmente, como bien lo dice, ¿no? O sea, el productor a lo mejor no tiene la capacidad de crear un modelo que le permita tener escenarios y proyecciones de lo que va a venir en 10, 20 años, cosa que el investigador sí tiene la capacidad técnica porque tiene los datos para hacerlo. Y bueno, entonces yo veo que aquí entran una serie de cosas que se contraponen y que al científico lo ponen al final a tener que tal vez ser todavía más creativo, porque tener que justificar adecuadamente su innovación debe de ser algo interesante, ¿no? Tenérsela que justificar a los que te van a financiar, como al productor, que va a ser el usuario a lo mejor, o bueno, si va a ser usted como hizo un laboratorio para modelaje, pues también tenemos que justificarlo ante alguien, ¿no? Que nos va a financiar ese laboratorio. Claro. Entonces, la innovación, yo me imagino, desde como lo ha vivido usted, tiene que ver con una muy buena justificación de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso tampoco ha de ser fácil, ¿no? Sobre todo cuando es disruptiva. Correcto. Ese es el punto. Si nosotros queremos realmente buscar innovaciones que trasciendan, tienes que ser disruptivo. Tienes que romper los paradigmas dentro del ámbito donde estás operando. Y no tenemos que tener miedo a eso. En consecuencia, eso que acabas de mencionar se entiende. No estamos creando una innovación científica, tecnológica desde la perspectiva solo del investigador, porque tiene grandes probabilidades de que no impacte, de que no se adopte. Entonces, la innovación es un paquete. Tienes la innovación científica tecnológica, pero luego tienes que innovar el proceso de transferencia para el productor, los canales de comunicación y de adopción, y allí hay un proceso de innovación. Ya no es necesariamente intrínseca a la solución tecnológica, estamos hablando de una innovación en el proceso de adopción de la tecnología y tienes que involucrarte. De lo contrario, corres el riesgo de que quede en una patente y no sea usado. Entonces, tienes que innovar tu proceso tecnológico, la innovación de la transferencia, y hay otra innovación más, la innovación operativa a nivel del sector que genera la política pública. Eso en México por lo menos ha sido nuestra experiencia. Son 3 elementos que tenemos que atender. Si el problema es visto por 3 entes, el productor, el sector empresario o el que va eventualmente a hacer la política de aplicación, y el científico. Entonces, la innovación también tiene que contemplar canales para que esa innovación opere. Entonces, el que hace política pública tendrá que innovar su política pública para que esa innovación pueda ser transferida e implementada a nivel global o a nivel regional. Entonces, muchas veces nos quedamos en la visión científica de que cumples con innovar y todavía podríamos pensar que cumples con publicar el artículo o con hacer la patente. Pero el proceso para mí no termina. El proceso es cíclico. El proceso nos retroalimenta. Cuando lo escalamos a nivel regional, entonces podemos seguir haciendo la innovación del proceso, porque estamos ya viendo la complejidad de su implementación y variantes que a veces no contemplamos en el proceso propio del desarrollo de la innovación. Entonces, hay entes que ven el problema de muchas maneras. Cuando les regresas la solución, tienes que contemplar elementos de innovación para esos 3 entes que al final son responsables de que algo funcione. Y esto me lleva al otro componente interesante e importante, que son los equipos de trabajo multi y transdisciplinarios, porque al decir, ok, tengo que ver cómo se va a transferir esta tecnología, tengo que ver cómo voy a trabajarlo con los empresarios o las instituciones, pues tengo que ponerme también, no puedo ser todólogo, o bueno, sí, a lo mejor hay gente con esas capacidades impresionantes. Yo en un análisis que he hecho precisamente de esto de transferencia de tecnología, lo que he encontrado es que casi cada quien es experto en transferir su tecnología. O sea, no hay expertos en transferencia de tecnología per se, sino yo soy experto en transferir lo que he desarrollado para la guayaba,
yo soy experta en transferir lo que he desarrollado en epidemiología, pero creo que sí hay un pequeño vacío en estas personas que estén desde la multidisciplina y la transdisciplina en el aspecto de la transferencia. No sé cómo le ha ido a usted con este aspecto de la transferencia de tecnología en las innovaciones. Pienso que ese es uno de los elementos más complejos. De verdad, creo que un científico entrenado encuentra soluciones con cierta, digamos, eficiencia. El problema está en la colocación de esa idea dentro de los actores potenciales a usarla. Y es que la innovación es un proceso mental. Todo empieza con una innovación en uno mismo. Innovar nuestros procesos y tu mente ya está entrenada para eso. Pero no necesariamente las personas receptoras de la innovación. Tenemos que partir a veces desde principios muy básicos. Tenemos que constituirnos a veces nosotros mismos en los actores de la innovación, demostrar su habilidad por nosotros mismos. Tenemos que poner parcelas experimentales de nosotros mismos para demostrar. Tenemos que vivir la experiencia de la innovación con el productor para que lo adopte. Entonces tenemos que hacer muchas estrategias para lograr ese proceso de adopción, lo más complejo. Una de las experiencias que hemos tenido es que la innovación participativa es una forma de acelerar el proceso. Es decir, no sé si se mete 2 años uno a trabajar en un laboratorio o en el campo, en una parcela, y después salir a los 2 años, esto es lo que tengo. En paralelo trabajamos varios procesos porque se supone que un problema está acotado en tiempo, se necesitan soluciones. Así que en paralelo trabajamos varios procesos y uno de ellos para acortar ese proceso de transferencia es la innovación participativa. Es decir, si nuestros procesos son regionales, por cierto, mi epidemiología es regional, no es parcelaria. ¿Por qué? Porque precisamente a nivel regional podemos captar la variabilidad de los procesos productivos, la variabilidad de los procesos ambientales y biológicos, y entonces las soluciones pueden ser más pertinentes de lo que hablé. Buscamos su sustentabilidad y resiliencia. Entonces, al trabajar a nivel regional con recursos limitados, pues tenemos que buscar la integración del actor principal, que es el productor. Entonces montamos N unidades de trabajo en las parcelas de productores y entonces a la par estamos ya iniciando el proceso de adopción y de transferencia. Entonces, el modelo participativo es uno que nos ha funcionado. En este paralelismo, por cierto, también, y esta es una crítica al sector de investigación, esa idea de que la investigación requiere tiempo, es tan usada, ¿no? Tan reconocida, que la investigación requiere recursos. Bueno, tenemos que innovar esas dos limitantes, el tiempo y los recursos, y el paralelismo que yo menciono es una estrategia para cortar tiempos. Es decir, si nosotros trabajamos con esos productores, podemos montar N experimentos controlando N factores para que en un ciclo productivo podamos tener un escenario de posibilidades de un paquete tecnológico. Y no en una parcela experimental esperar N años para ver todo un conjunto de variabilidades que además siempre van a estar limitadas porque es una parcela que tiene un manejo productivo específico. Entonces, acortar tiempos en esta búsqueda, además de acercarnos al productor, también logramos acortar los tiempos de investigación. Acortamos el costo que implica una innovación, o sea, reducimos los costos. Entonces, y hay otro paralelismo más, el paralelismo de la innovación científica. Porque a lo largo de una innovación se suman pequeñas innovaciones metodológicas, científicas, por ejemplo, el desarrollo de algoritmos, que tienen que ir a la par propia del desarrollo tecnológico. Entonces, para mí, mi filosofía es el paralelismo. En un problema multidimensional hay que atacarlo también con una filosofía acorde con eso. No una linealidad, sino también una multilinearidad en los procesos racionales y de desarrollo. Totalmente de acuerdo con usted, porque finalmente, como los economistas tienen este principio de decir, se ven estas variables, ceteris paribus, o sea, todo lo demás se mantiene igual, y con eso hacen sus modelos.
pero la realidad es que no funciona así. O sea, la realidad es que no puedes parar las variables que no puedes controlar y hacer como que no existieran. Entonces, salir a campo y trabajar directamente con productores, que son finalmente los que van a ser los usuarios de las innovaciones, pues es sumamente importante, porque ahí ya sí estás viendo digamos, las variables en vivo que te pueden afectar y las ves mucho más en tiempo más real, porque también te están hablando y dices, oye, esto está pasando, o sea, ya hay como más comunicación, ¿no? En una velocidad que a lo mejor no tendríamos igual si yo estoy aquí con mi técnico haciendo algo en mi parcela experimental alejado del mundo, ¿no? Y entonces, creo que este ejemplo que nos da es sumamente interesante y lo que también me hace preguntarme es cómo la tecnología ha venido a revolucionar precisamente todo lo que ustedes hacen. Bueno, la tecnología dicen que ahora con el encierro este encierro nos avanzó 10 años en el uso de la tecnología, ¿no? A los que ya piden el súper desde casa, a los que ya compran con las aplicaciones, a los que, bueno, ya estamos en otra dimensión de uso de tecnología. Entonces la pregunta es, en el caso de ustedes, en el área de epidemiología, ¿cómo es que la tecnología ha venido a integrarse, ha venido a sumar, ha venido a ayudar? ¿Cómo es que ha funcionado con ustedes? Bueno, es maravilloso, Katia. El tema es que ya estamos por terminar. El tiempo se nos va, ¿verdad? Pero esa pregunta es maravillosa porque los jóvenes hoy viven en la tecnología, pero los que vivimos la transición de los 80s a las grandes revoluciones, desde las genómicas, las computacionales, vivimos maravillados con sus posibilidades, no la usabilidad del mismo, sino sus posibilidades. Vivimos cotidianamente asombrados y ese asombro es fundamental para preguntarnos cómo lo implementamos a la mejora en nuestros procesos. Y tú dijiste algo importante, el tiempo real. Si trabajamos a nivel escalado, si salimos de una parcela, que ya es un rompimiento, por cierto, el paradigma, si salimos de la parcela y nos vamos a un nivel regional, tus modelos clásicos de hacer epidemiología ya no funcionan. No puedes ir con una libreta, tomar datos, porque eso es una obsolescencia en la posibilidad de una respuesta a un problema. Tenemos que entrar al mundo del dato en tiempo real. Y ahí nos llevó a innovar. ¿Cómo le hacemos entonces para copiar datos en tiempo real y poderlos integrarlo a algoritmos que den soluciones y propuestas en tiempo real? Entonces, ha revolucionado la epidemiología del dato. La epidemiología son datos, pero son datos pertinentes. No es solamente el acopio de datos, son datos pertinentes bajo un modelo, yo le llamo el sistema epidemiológico, nos define la estructura del dato que requerimos del campo para un problema específico. Bueno, esa gran cantidad de datos tienen que fluir. Por ejemplo, en café, nosotros tenemos más de 90 millones de datos acumulados que operan y se articulan automáticamente por algoritmos y los alimentan gente en el campo. Entonces, no, revoluciona, la tecnología revoluciona, Katia, y nos hace al investigador que está anuente a entender que la tecnología, que las revoluciones científicas hay que entenderlas para adoptarlas de inmediato, que nos hace innovar nuestros propios procesos de investigación. Y al final también nos regresa a lo que ya habíamos visto a lo que ya había abordado usted desde el principio, que es decir, qué dato es el útil, o sea, qué datos sí debo de estar monitoreando y captando y analizando, que te regresa al buen bagaje teórico. O sea, sin el buen bagaje teórico, ¿cómo vas a poder elegir de entre tanta posibilidad de datos que puedes colectar? A nosotros en el área social nos pasa. Puedes ir a hacer una entrevista con 200 reactivos y que luego regresas y la encuesta, cada una te duró 2 horas, 2 horas y media, y al final publicas un paper donde no pusiste ni el 10% de las entrevistas. Y entonces te regresa a reflexionar sobre realmente todas esas preguntas eran pertinentes. Pude haber hecho una encuesta en 20 minutos y ahorrarle la plática o quitarle el tiempo al señor, porque al final se lo quité si yo no uso los datos para crear algo.
o aportarle en algo a su vida, ¿no? A su realidad. Entonces, usted toca un tema muy relevante que es, no podemos construir en la innovación si no tenemos ese bagaje teórico, pero yo también incluiría que necesitamos hacer colaboraciones con otras áreas del conocimiento, porque nosotros en nuestra área estamos limitados. Dicen que vamos como los caballos, sin poder mirar hacia los lados, por nuestra misma formación. O sea, mi propia formación se vuelve mi propia cárcel, ¿no? Entonces tengo que juntarme, como usted lo ha hecho, con gente que estudia cosas de tecnología, con gente que estudia socioeconomía, me imagino, o estadística, para poder quitarnos esas cosas que nos limitan y tener una visión como más holística del fenómeno, ¿no? Katia, ese es otro tema complicado. Tú me dijiste qué experiencia hemos tenido en esa comunicación, en transferencia. Pero ahora vamos a regresar al ámbito científico, donde se gestan las ideas. Bueno, y lo omití hace un momento, el tema de la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, es complejo. Es complejo. La especialización que tiene el científico es su confort. Es su fortaleza y es su talón de Aquiles. Entonces, salir de tu especialidad y corres el riesgo de exhibir tus limitaciones, pero tienes la ganancia del aprendizaje. Tienes la ganancia de romper tus propios paradigmas. Un paradigma no puede ser roto si no tenemos la confluencia de otros modelos que en paralelo podamos estudiar. La especialización nos lleva a clonarnos muchas veces. Estamos repitiendo, ciclando propiamente los procesos y ya no tenemos ideas frescas. Tenemos que romper esa especialidad y romper el miedo, y eso ha sido muy difícil. En primer lugar, porque armamos un equipo de trabajo talentoso bajo un modelo de talento, que por cierto, para mí el talento tiene que estar fundamentado sobre la factibilidad, sobre lo fáctico, sobre los problemas. Tienen que tener las manos en problemas para crear talento, en mi visión. No es un talento científico formal. Porque necesitaba un equipo de trabajo confiable y rápido. Porque cada vez que tienes un problema vas a buscar a tus colegas y tienes que pasar por un proceso de convencimiento. De que se asomen a la óptica de este problema desde su ángulo, que nos ayuden. Y es un proceso de convencimiento y esos son retrasos en las soluciones. No todo el mundo está apto para abandonar el confort de sus presencias. Muy complejo eso. Sí. Entonces, yo diría que no es fácil, es muy hermoso hablar de la interdisciplinaridad, pero es muy complejo. Es muy complejo. Más no imposible. Yo creo que las empresas han tenido ese éxito porque agarran y les dicen, y no salen de aquí hasta que no lo hayan resuelto. Nosotros, como científicos, ¿cómo nos van a encerrar? No salgan de aquí hasta que lo resuelvan. Claro. Eduardo Bono, en aquellos famosos series de libros de creativos, pero es el mismo equipo, solo que los hacía pensar de manera diferente al mismo equipo. Sí, a cambiarse. Y la interdisciplinaridad no la tienes, y tienes un equipo, obligas a pensar al equipo de diferentes maneras. En nuestro caso, ir al campo. Por cierto, en todos los problemas que trabajamos, rentamos lugares en el campo para que podamos estar el mayor tiempo posible. Por ejemplo, en Agave tenemos varios años con un lugar en Tequila, donde los muchachos, nosotros estamos ahí, porque tenemos que estar pegados a los problemas. Yo quiero ir. Bueno, pues qué maravilloso, ¿no? La inspiración viene del lugar propio de donde están los problemas, eso es cierto. Bueno, yo ya me anoté, doctor. Bueno, con todo gusto podemos, y verías lo que estamos haciendo hoy con respecto a lo que estábamos haciendo hace 4 años, cómo va evolucionando el conocimiento que estamos hablando para poderlo llevar a un proceso de innovación. Bueno, entonces, el campo es heurístico por esencia propia. El campo nos muestra la capacidad creativa innata de los procesos biológicos y productivos. Si nosotros observamos el campo, ahí tienes tú un rompimiento frontal a
muchos de tus propios principios y de tus paradigmas. Entonces, yo pensaría que la interdisciplinaridad, muy difícil si no nos posicionamos frente al problema para que eso nos obligue a romper nuestros propios áreas de confort y entender que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el COVID. El COVID estamos haciendo algunos proyectos con COVID desde la perspectiva de la epidemiología. Y, sin embargo, qué difícil es aproximarnos al grupo de salud pública. La idea de que el problema es nuestro, la idea de que nadie más puede aportar, oye, los sociólogos, los psicólogos, los agrónomos que tienen que producir alimentos en un problema de esta naturaleza, podemos aportar. Entonces, capturar un problema desde la óptica de quien cree que tiene el privilegio de la solución es equivocado. Entonces, es un tema muy complejo, Katia, pero como tú dices, viene de la educación. El talento joven, con nuevos enfoques educativos, creo que es la solución. Y que también, por eso estas tendencias del Open Data, o sea, de que debemos de abrirnos, porque no sabemos quién más puede aportar una solución desde su trinchera y transparentar el data, ¿no? Que es otra cosa que también vamos un poco lentos como país, pero ahí vamos. Bueno, dice Luis Calderón, buenos días, doctora Katia, excelente conversatorio, muy interesante. Saludos al doctor Gustavo Mora, como siempre, impresionante tema a reflexionar. J. Dani Ramírez Vázquez dice, buen día, doctora, muy pertinente para el sector los temas que abordan los conversatorios. Luis Alberto Castillo González dice, felicidades al doctor Gustavo Mora, muy interesante su tema, saludos cordiales. Guadalupe Ascensión, estimado doctor Gustavo Mora, un placer escucharlo. Importantes retos planteados. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Gracias. Es para que vea lo que rompe esta tecnología. O sea, esta tecnología nos permite, al principio hablábamos el doctor y yo sobre cómo la interacción no es la misma cuando estamos en vivo que cuando estamos como ahora, ¿no? En estas cajitas que le llaman, ¿no? En estas cajitas. Pero yo creo que la gran ventaja que tiene esta tecnología es que nos permite llegar hasta Guadalupe Ascensión, que está en Culiacán, Sinaloa, escuchándonos, y que de otra manera se hubiera perdido la maravillosa plática que hemos tenido el día de hoy. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo lo pueden encontrar los que nos están escuchando? ¿Cómo lo contactan? Bueno, yo estoy en el campus Montecillo. Hemos estado trabajando siempre, aquí estamos. De entrada, físicamente, aquí estamos. Mi correo es también el institucional, es el único que tengo, simplificamos los procesos, ¿no? Es Mora, mi apellido Mora, y G de Gustavo, y @colpos.mx. Pienso que yo sigo siendo usuario del correo electrónico, así que con todo gusto ahí podemos charlar, intercambiar ideas. Pues muchas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo por acá. Katia, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Quiero aclarar que yo me invité. Yo veía estos conversatorios de Katia y entonces me pareció muy interesante la idea y entonces yo le dije a Katia, me gustaría hablar algo sobre este tema, invítame, y entonces, pero además sin guión. Pues no sé qué pueda surgir, pero pues eso es un conversatorio. Entonces le dije, invítame y además sin guión y a ver qué podemos comentar. Katia, pues muchísimas gracias. Disfruté esta plática y yo agradezco a las personas que nos enlazaron. Y bueno, ojalá que si hay algún interés de llevar a posterior estas ideas, pues nos pueden localizar en el correo que yo mencioné. Muchísimas gracias, Katia. Gracias por el proyecto que estás haciendo en el Colegio de Graduados. Muchas gracias, doctor. Pues todo un placer para mí, porque la que se enriquece más con todo esto soy yo. Y entonces acabo con muchas reflexiones sobre mi propio quehacer, desde la óptica de todos mis invitados. Entonces, de nuevo, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido el día de hoy y un placer realmente este conversatorio. Y nos vemos dentro de 2 semanas en el próximo conversatorio sobre innovación y sustentabilidad
donde tendremos como invitada a la doctora Adriana Contreras Oliva. Ella es profesora del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, para hablarnos sobre poscosecha de frutas y verduras. Y la frase para cerrar el día de hoy es de Benjamín Haydon y dice: la templanza en todo es un requisito para la felicidad. No lo olviden, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Nos vemos dentro de 2 semanas. Bye bye. Muchas gracias.